Este pantalón ya no me gustaba, así que decidí transformarlo. Comencé cortando la pretina, luego aquí la parte del tiro, después corté de aquí hacia abajo siguiendo las costuras que tenía el pantalón. Luego lo que hice fue desdoblar estas piezas y juntarlas. Abrí esas dos piezas y las coloqué con los derechos enfrentados y encima coloqué una blusita la cual usé como molde para cortar alrededor, pero claramente corté más largo como pueden ver porque sí transformé este pantalón en un vestido. Después doblé una de esas dos piezas, bajé 40 centímetros desde aquí, desde la parte del hombro así hacia abajo, pero no me gustó la forma que tenía al cortar, entonces lo que hice fue cortar un poco curvo, entonces corté nuevamente. Para terminar simplemente desdoblé esta pieza y ya lo siguiente que hice fue coser aquí arriba en la parte de los hombros, los costados y todos los dobladillos necesarios. Aquí el lado derecho del vestido lo ajusté un poco porque no había quedado del mismo ancho que el lado izquierdo, entonces lo ajusté, cosí, cosí y cosí hasta que terminé de hacer las costuras. Al final planché y eso es todo, así de fácil y rápido transformar un pantalón en un vestido. Voy a cortar esta camisa vieja. Comencé cortando las mangas, después las doblé así por la mitad y también corté aquí por donde estaba el doblez de la tela. Después lo que hice fue hacer unos cortes aquí en uno de los lados, que era pues por donde había una costura, para poder abrir las piezas así. Las planché muy bien y después hice unas costuras como muy sueltas, unas costuras flojas aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba, para luego fruncir la tela de esta forma jalando uno de los hilos de la costura. Después lo que hice fue cortar la camisa por la mitad, la doblé así y luego puse encima esto que es pues lo que hicimos antes. También le hice unos dobladillitos a los lados y las planché. Entonces corté así, en la parte de arriba le hice una costura, pues un dobladillo, para luego pasar un elástico. También coloqué elástico en la cintura, luego corté un pedazo de tela para hacer dos tiras que elegí que fueran anchas, entonces las cosí, luego coloqué esta pieza así hacia abajo, calculé la mitad y la cosí de esta forma, hice lo mismo con la otra y así de fácil transformé una camisa vieja en esta blusita. Comencé cortando este pantalón viejo aquí en la parte de las piernas y luego corté la pretina. Abrí esta pieza así y corté aquí siguiendo la costura que tenía el pantalón. Luego esta pieza la volteé, coloqué los tiros del pantalón así hacia los lados, corté recto aquí, aquí y luego cosí y también hice el dobladillo. Tomé estas dos piezas, las abrí cortándolas aquí por un lado, luego las coloqué así extendidas y las puse una sobre la otra con los derechos juntos. Corté los bordes que tenía aquí a los lados de la costura de la fileteadora y también corté un poco abajo, medí que quedara del mismo ancho de la parte de abajo. Aquí medí 22 centímetros hacia abajo, luego entre 6 centímetros y corté así un poco curvo, luego aquí medí 5 centímetros y comencé a cortar así en diagonal. Esta parte la probé varias veces sobre mi cuerpo e hice varios cortes hasta obtener esta pieza. También cosí los lados de la parte del hombro e hice dobladillos, los hice con estas máquinas y después de esto ya solamente queda juntar la pieza de arriba con la de abajo. Para esto vamos a voltear la pieza superior, así la colocamos de esta forma y por dentro vamos a colocar la parte de abajo. Cosemos todo esto y así de fácil y rápido convertimos un pantalón en un vestido. Voy a cortar este pantalón para hacer una blusa. Lo corté aquí en la parte de las piernas, después le hice dobladillos a esa pieza para usarla como un short, luego corté el dobladillo del pantalón, después abrí esas dos piezas aquí por esta línea que tenía el pantalón y luego lo que hice fue extender la tela y con esta parte voy a hacer la parte delantera de la blusa, entonces la doblé un poquito hacia abajo, después tomé la copa de un brasier, la doblé así, la puse aquí donde estaba el doblez de la tela y marqué alrededor de la copa y bajé aquí 20 centímetros. Recorté esta pieza y después así doblada la usé como guía para hacer la parte de los lados de la blusa. Entonces corté, luego la coloqué aquí en esta parte de esta tela, alargué un poco hacia el lado izquierdo
y corté otra pieza así como esta, pero aquí en este lado. Luego lo que hice fue juntarlas así de esta forma, cosí por aquí, hice lo mismo con la otra, así es como va quedando. Para la pieza de la espalda fruncí un rectángulo de tela, luego las coloqué así, cosí los lados, usé esto para hacer las tiras y eso es todo. Así es como queda la blusa. Espero que les haya gustado y chao. Voy a convertir esta camiseta de hombre en una blusa de mujer. Voy a comenzar cortando aquí debajo de la manga. Después esta pieza la voy a desdoblar y voy a cortar aquí por la mitad para dividirla en dos piezas. Ahora tomo una de ellas que va a ser la parte delantera, coloco encima una copa y corto alrededor de la copa. Luego para la parte de la espalda simplemente bajé 2 centímetros aquí y corté así un poco curvo. Ahora voy a cortar las mangas de lo que sobró de la camisa. Y con ellas voy a hacer 2 copas para colocarlas en la blusa. Entonces tomo la copa que estoy usando como guía y corto alrededor, dejando más o menos 4 o 5 centímetros de distancia. Y luego voy a hacer un pequeño corte aquí porque quiero que tenga una abertura en medio del busto. Acá en la parte de arriba le voy a colocar un elástico de 10 centímetros y en la parte de abajo voy a fruncir. Luego de esto voy a colocarla sobre la parte delantera de la blusa. Entonces la pongo así hacia abajo. Y luego comienzo a coser con mucho cuidado aquí del lado izquierdo hacia arriba hasta llegar aquí. La volteo, la voy a colocar aquí en medio de 2 tiritas para hacerle un nudo. Finalmente pongo la parte de la espalda encima, coso los lados, el dobladillo de arriba, le coloco unas tiritas en los hombros y eso es todo. Miren cómo queda de bonita. Me hice un traje de baño con este leggings. Primero lo corté aquí, después le hice dobladillos en esta parte, luego estas piezas que pues estaban juntas, entonces corté 2 cuadrados de tela, tomé uno, lo coloqué con el revés hacia afuera y encima puse la copa de un brasier. Esta yo la compré, pero pueden usar la copa de un brasier viejo. Después corté alrededor dejando 5 centímetros en los lados y luego cosí aquí arriba y aquí a un costado. Volteé esto y coloqué por dentro la copa que había usado como molde. Después con el cuadrado de tela de la derecha hice lo mismo para la otra copa y con los 2 pedazos de tela que estaban en la parte de abajo lo que hice fue cortar algunas tiras para colocarlas en los hombros y también unos rectángulos de tela para hacer otras piezas de la parte superior del traje de baño. Luego cosí eso y pues en resumen lo que hice de más fueron 2 tiras para colocar en la espalda, que fueron estas 2 para los hombros y estas 2 que van en medio del busto. Entonces las cosí aquí en esta parte para que al estirarlas pues la copa se vea más bonita. Entonces cosí todo esto, así quedó la parte de arriba y así quedó el traje de baño terminado. Chao. Así de fácil transformé este pantalón en este vestido. Para hacer la parte de arriba del vestido corté la pretina del pantalón. Esta tela es elástica y estira bastante. Comencé cortando luego aquí al lado izquierdo y después abrí estas piezas para ver qué tanta tela había y pues sí había la suficiente para hacer esa pieza que va sobre el busto. Entonces las coloqué así, cosí aquí para unirlas y después hice un dobladillo en la parte de arriba. También corté unos pedazos de tela para unirlos y hacer una tira que medía más o menos como entre 80 centímetros u 85 centímetros. Hice esta tira y luego la pasé por el dobladillo que había hecho en esa otra pieza y a esta pieza también en la parte de abajo le hice una costura como sueltica o flojita para poder fruncirla. Entonces primero fruncí ahí arriba donde había puesto la tira y después aquí abajito donde había hecho la costura y así fue como quedó. Para terminar y para hacer la parte de abajo del vestido, entonces tomé lo que quedaba del pantalón, corté esta parte que es el tiro del pantalón y después corté aquí donde estaban unidas esas piezas que es pues como donde van las piernas. También corté aquí. Y luego lo que hice fue voltear esta pieza para que esta parte que es la más angosta quede aquí en la parte de arriba y que quede más o menos como debajo del busto o en la cintura. Y pues que la parte más ancha quede en las caderas. Luego coloqué esta blusita así doblada para guiarme por el ancho de la blusa y cortar todo esto de aquí hasta abajo. También ajusté un poco el largo. Y pues ya lo que queda es medir aquí 18 centímetros hacia abajo y luego cortar, pero solamente corté una de esas 2 piezas. Recuerden que habían 2 piezas, bueno, solamente corté una. Y ahora sí, vamos a juntar esta pieza que es más corta. Esta es la delantera, la voy a colocar con esta
así. Entonces las voy a juntar esta encima de la otra, voy a coser por aquí y después coloqué la pieza que es la parte de la espalda, que es esta otra. Entonces, como ven, le hice un dobladillo ahí arriba, la coloqué así, cosí los lados, cosí también las tiras en la parte de la espalda, planché muy bien y eso es todo. Así de fácil hice este vestido. Díganme si les gustó y chao. Voy a mostrarles esta idea fácil y rápida de estampar ropa en casa. Voy a tomar esta figura que yo decidí que fuera un corazón, la imprimí en un papel normal donde imprimo en los documentos aquí en mi casa, una impresora de las que tenemos normalmente en la casa. Imprimí esa figura, luego con este plástico lo que hice fue cubrirla, que quedara cubierta la parte delantera y la parte de atrás de la figura. Después comencé a hacerle un poco de presión para sacar el aire que tenía adentro y luego corté alrededor dejando 1 centímetro para que se adhiera mejor a la camisa. Ahora coloqué este cartón por debajo de la camisa, no sé si les dije antes, pero la camisa es de algodón. Luego tomé una servilleta de papel de estas de cocina, la coloqué encima del corazón y comencé a planchar. La temperatura que tiene la plancha es la más alta y esto planché durante 9 minutos. Entonces por momentos movía la plancha, luego la retiraba y así hasta que pasaron los 9 minutos. Después, con mucho cuidado, retiré el papel de cocina y pues así es como queda el estampado. De verdad que sí, es una forma fácil y rápida de estampar desde sus casas. Es algo que nos saca de apuros, es muy fácil de hacer y lo único que hicimos fue que el calor de la plancha derritiera el plástico y de esta forma todo quedara adherido a la camisa. Voy a enseñarles a hacer un short de pijama. Este lo hice con un retazo de tela que me sobró de otra pijama que había hecho antes. Entonces es un pedazo muy pequeño, solamente mide 50 centímetros, pero lo bueno es que sí me alcanzó para hacer este short. Para guiarme con las medidas tomé este otro short que también es de la misma tela y lo coloqué con la parte de atrás hacia afuera y voy a comenzar a cortar alrededor de él aquí sobre la tela y en la parte de arriba dejé 6 centímetros de espacio para luego colocar un elástico. Lo que voy a hacer es doblar así y colocar un elástico, entonces por eso es un poco más largo. Después comencé a cortar aquí en la parte del tiro y luego lo que hice fue medir esta parte, a ver cuál era la diferencia entre la parte delantera y la posterior, y en el short que estoy usando como molde era de 1,5 centímetros. Entonces quité 2 de estas piezas que corté, dejé 2 sobre la mesa y corté aquí 2 centímetros así un poco en diagonal. Luego lo que hice fue colocar así la parte de atrás del short juntas, las dos partes juntas, y coser aquí en la parte del tiro e hice lo mismo con las 2 piezas delanteras. Cosí ahí en esa parte pues del tiro, que es la parte curva. Luego coloqué las 2 piezas así, cosí los lados, la parte de aquí de en medio y le hice los dobladillos de abajo, y aquí arriba le hice solamente en el borde unas puntadas con esta máquina que es la fileteadora. Después de hacer todas estas costuras, lo que hice fue cortar un elástico. El elástico que yo usé es de 4 centímetros y pues ya el ancho del elástico sí es según lo que mida el short que están usando como molde. Lo cosí, luego le coloqué alfileres a los lados para poder calcular mejor estas partes y juntar los lados del short con los lados del elástico, igual con la parte delantera y la posterior, e hice una costura en la partecita de arriba del elástico para juntarlo con el short. Y así es como queda. Ahora lo que hice fue voltear así hacia adentro y voy a hacer una costura en la parte de abajo del elástico, una en la parte de la mitad, y eso es todo. Así es como queda, súper fácil de hacer, se ve muy sencillo, pero como les digo es muy fácil. Espero que lo hagan y chao. Hagamos una blusita con un círculo de tela. Yo usé una tela elástica y estoy usando 1,5 metros de tela. Comencé doblándola 2 veces, entonces primero por la mitad y luego la doblé otra vez. Acomodé muy bien la tela y voy a tomar 2 medidas. Primero el contorno, que yo la voy a tomar desde aquí debajo del busto, y esa medida la divido entre 6. Siempre la vamos a dividir entre 6 para hacer pues este círculo. Y en mi caso el resultado fue de 12,5 centímetros. Entonces desde la esquinita aquí del doblez de la tela voy a trazar lineecitas hacia el lado derecho de la tela, pues teniendo en cuenta esos 12,5 centímetros. Ahora voy a medir el largo de la blusa. Yo medí desde aquí hasta un poquito más arriba de la cadera.
A esa medida le sumamos 1 centímetro para las costuras y la multiplicamos por 2. En mi caso el total fue de 42 centímetros y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es trazar pequeñas lineecitas o punticos así alrededor de la tela, teniendo en cuenta los mismos punticos de la parte de arriba que habíamos hecho antes. Lo siguiente que hacemos es recortar siguiendo los puntos que habíamos trazado antes. Entonces aquí estoy cortando primero el círculo pequeño y ahora pues el círculo grande, y quiero abrir la tela para que ustedes vean cómo queda. Bueno, pero antes les digo que yo voy a usar estos retazos para hacer la parte de arriba de la blusita. Y pues como ven, la blusa sí va a quedar con bastante elongación porque la tela pues estira mucho. Ahora voy a abrir el círculo. Entonces miren, así es como queda. Es muy grande porque digan, es un círculo completo, no es medio círculo, no es el círculo completo, para que la blusa quede bien englobada. Voy a coser alrededor de todo y después voy a fruncir, y la costura la hice a mano. Entonces así con aguja e hilo hice pues la costura recta y luego comencé a fruncir la tela así jalando el hilo. Después lo doblo así por la mitad y ahora voy a hacer la parte de arriba de la blusa. Entonces voy a tomar dos pedacitos de tela, uno con el derecho hacia arriba y otro encima con el derecho hacia abajo, y voy a tomar una blusita para guiarme. Voy a doblarla por la mitad de esta forma, doblo las tiritas hacia abajo y luego doblo otra vez aquí en el lado izquierdo hacia adentro. Y ahora voy a pueden usar un brasier, la copa de un brasier, entonces la doblan así por la mitad, o pueden usar copas de brasier, pues en este caso yo tengo esta, entonces la voy a doblar por la mitad y la voy a poner aquí en esta parte de la blusita. Voy a trazar punticos alrededor de todo esto y luego voy a cortar, y con eso voy a obtener el costado derecho, el costado izquierdo de la blusa. Entonces voy a abrirlos y así es como quedan. Ahora, para hacer el centro frente de la blusa, entonces voy a medir la separación de busto y luego a esa medida le sumo 1 centímetro para las costuras y divido en 2, o simplemente doblan el metro así por la mitad, lo ponen así. Y ahora tomo una de las piezas que corté antes, la ubico así encima y luego voy a cortar alrededor de esa pieza. Voy a abrir ahora esta pieza para que vean cómo quedó, y vamos a colocar una pieza a un lado, otra al otro lado de esta, y vamos a coser así. Y después vamos a doblar esta pieza por la mitad, doblamos un pedacito de tela, ponemos esta encima y vamos a cortar alrededor. Esto es para hacer la parte de la espalda de la blusa. Entonces cortamos alrededor y yo en la parte del medio aquí hice una curva más o menos pronunciada para que quedara más bonita esa parte de la espalda. Y entonces aquí ustedes deciden si hacen dobladillo pues en la parte de arriba, o si colocan bies o vistas, como quieran. Yo al final puse vistas. Entonces luego de haber hecho ese acabado de la parte de arriba, ponemos una pieza sobre la otra con los derechos juntos así, y vamos a coser en los costados. Y pues ya ahora sí, para terminar, yo hice estas dos tiritas que las voy a poner en los hombros, y para juntar estas dos piezas entonces ponemos la parte circular así como envolviendo la parte superior. Acomodamos todo súper bien con alfileres para que las piezas no se muevan. Cosemos. Este es el resultado. Díganme en los comentarios si les gustó. Eso es todo y chao. Les muestro cómo hice un vestido para niña con estos retazos. Tomé uno de los retazos, lo doblé así, luego otro que era igual a este y también lo doblé, lo puse encima. Voy a estar usando esta camisita para guiarme. Este vestido va a ser con mangas, entonces me voy a guiar por esta camisita, la voy a doblar de esta forma y luego voy a cortar alrededor. Mi idea es después agregar también, así como en la camisa, un bies en el vestido. Entonces bueno, aquí corté así, a los lados en la sisa dejé espacio para margen de costura. Aquí voy a bajar 3,5 centímetros y luego voy a cortar hacia arriba. Esa va a ser la parte delantera y esta la posterior. Entonces voy a ponerlas así, una encima de la otra, y voy a coser pero solamente en un hombro. Entonces voy a coser
por aquí. Luego de organizar, cosí aquí. Y ahora voy a tomar otro retazo, que era este rectángulo de tela, lo voy a doblar así 2 veces y voy a usar la misma camisita para cortar la manga. Acá estaba mirando cómo acomodarla, la puse así y luego doblé la camisa de esta forma y comencé a cortar ahí alrededor de la manga. Por la forma en la que tengo doblada la tela, ya después de haber hecho este corte, el resultado eran las 2 mangas. Entonces solamente me faltaba cortar acá abajo, que era donde también estaba doblada la tela. Después hice un piquete o un pequeño corte aquí para marcar el centro de las mangas y que fuera más fácil unirlo después a las demás piezas del vestido. También les hice un pequeño dobladillo pues en la parte de abajo. Primero lo planché, después lo cosí para que quedara más bonito. Aquí hice una tira de 4 centímetros y la doblé por la mitad. Y luego lo que hice fue estirarla un poquito y coserla así alrededor del cuello o pues del escote de esa parte de arriba del vestido. Entonces aquí estoy cosiéndola, miren cómo queda de bonita. Después cosí también con la máquina fileteadora, al final planché y luego coloqué la manga aquí, que oigan, la manga me quedó un poquito más larga, entonces pues le hice unos pequeños pliegues para que pues lograra coserla toda y pues al final me gustaron los pliegues, me parece que se ve con detalle muy bonito. Planché todo muy bien, luego cosí uno de los lados del vestido, después fruncí un rectángulo de tela y lo voy a colocar aquí en esta parte, entonces lo pongo así y pues lo coso alrededor de todo esto y pues para terminar cosí a un lado, hice el dobladillo y eso es todo. Miren cómo se ve de bonito el vestido, así quedó la parte de la espalda. Eso es todo y chao.